esta plataforma, como nos caracterizamos por comunicar cosas con la verdad, para alejarnos del morbo, del mediatismo y de la ignorancia y el desconocimiento, nosotros pedimos ser parte de la investigación penal que se está haciendo. Tenemos muchas personas que salieron de la discoteca y no están en la estadística. Esa gente que salió de ahí no debió irse así a su casa, sin verlo un psiquiatra, un psicólogo. Ustedes saben el trauma emocional que tienen los sobrevivientes. Producciones Holur presenta Como lo vemos podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Bienvenido Como lo vemos podcast. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué nos traen hoy? Creo que ya veo patrocinadores que creen en este proyecto que inició hace unas semanas, y veo que ya tenemos algunos patrocinadores que se han sumado. Tenemos Serapius Green, tenemos también Legal for Group, es asesoría legal de alto estándar, y Serapius Green es la libertad de disfrutar en un ambiente natural. Le invitamos a que ustedes más adelante conecten con las redes y las páginas de estos respectivos amigos que nos apoyan en este proyecto y se enteren de cuánto hacen ahí para su bienestar. ¿Qué tenemos hoy? ¿De qué van a hablar ustedes? Bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos? ¿Qué tema vamos a hablar? ¿Cómo lo vemos? Bueno, invitar a nuestros suscriptores que le den like, se suscriban y lo compartan con todo el mundo, inclusive con su suegra. Bienvenidos. Para romper el hielo. Señores, ya como lo vemos o como lo veo, seguimos conmocionados. La sociedad dominicana sigue en un estado de shock, en un estado de luto. Sin embargo, han sucedido cosas muy importantes llamaríamos post-tragedia. Yo me encontré con una ley, que es la ley que crea la Comisión Nacional de Emergencia, y esa ley establece un concepto muy interesante, que es la resiliencia. Todas las sociedades, todas las comunidades tienen que ser resilientes, y no es que no sigamos con el luto, no es que no sigamos dolidos. Creo que el impacto social de la tragedia que hemos vivido no nos dejará ser igual. Pero todas las sociedades son resilientes y evolucionan. Aunque no lo veamos en este momento, estamos casi seguros que algo positivo para la nación, para los ciudadanos, para nosotros como país, saldrá de esta tragedia. Voy a leer lo que dice el artículo que habla de la resiliencia, porque me impactó ver cómo los legisladores dominicanos recogieron ese concepto que nace de la psicología en la conducta humana y lo llevaron a una ley, precisamente a la ley que regula la Comisión Nacional de Emergencia. Dice, ¿qué es la resiliencia? Según esta ley dice, la capacidad de un ecosistema o de una comunidad de absorber el impacto negativo o de recuperarse una vez ha sido afectada por un evento. Creo que cae como anillo al dedo, porque ha habido un debate feroz en la comunidad sobre el asunto del luto. Y hay muchas preguntas que se hacen, por ejemplo, de la definición del luto, ¿qué es luto? Si es un asunto personal, si es una decisión unilateral personal o es algo que se le pueda imponer a una sociedad. Todos nosotros tenemos luto y no sabemos cuánto tiempo vaya a durar eso. Cada vez que uno se recuerda, se entristece, se le cambia la fascia. Pero creo que el luto debe manejarse con otro criterio.
Primero 3 días, luego 3 días más, y luego sale una resolución que, aunque no dice que es por el luto, sí pienso que pone a pensar a la sociedad sobre la situación, que es que cierran balnearios, cierran playa, de lunes a domingo en Semana Santa. Y sobre eso me gustaría también que habláramos, porque es algo que está sobre el tapete, y como yo lo veo, tú no puedes darme seguridad mandándome a trancar con mi familia a la casa. Y como yo lo veo, también pienso que no todos tenemos dinero para irnos a un hotel. ¿Qué vamos a hacer con el balneario del Salto del Socoa, donde va muchísima gente? Vamos a impedirle que lo use por el simple hecho de que tú no puedes darle seguridad a ese pueblo que está ahí. O sea, lo vamos a trancar. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad enorme de turistas que cogen la Semana Santa como un periodo de asueto para disfrutar con su familia, con sus amigos, en un patio, en un río, en una playa? Y después me vas a decir que el índice de mortalidad en el tráfico en Semana Santa redujo. Pero ¿cómo no va a reducir si fue que tú no dejaste que el pueblo saliera a disfrutar con su hijo, con su primo? Doctor, ¿siente usted que han sido limitadas las libertades constitucionales del pueblo con esa medida? Sí. No me hables de libertad si tú me estás diciendo a mí que yo no puedo andar en mi país, que yo no puedo conocer una playa nueva, justamente en el momento que yo tengo el tiempo, que tengo una Semana Santa, que los hijos míos salieron del colegio y tienen una semana. ¿Dónde los llevo? Si las playas van a estar cerradas. Un balneario, cientos de balnearios chulísimos que hay en todo el país, Monte Plata, Bonao, muchísimos lugares. ¿Qué voy a hacer? No puedo ir a llevar a mi familia. Entonces, creo que esas son de las cosas que hay que ir analizando. Tú no me puedes ofrecer seguridad trancándome en mi casa. Así no debe ser. Simplemente, ¿cuál es la función tuya entonces, Estado Dominicano, para conmigo como ciudadano? Yo pienso que, y es como yo lo veo, la humanidad empezó a fallar desde que nosotros empezamos a apelar a lo externo en lugar de lo interno. Si nosotros estamos llamando a la población a que reflexione, porque estamos en un proceso de duelo, porque hemos vivido una tragedia, no necesariamente debe ser impuesto. Esas cosas no se imponen. Para que nosotros evolucionemos como sociedad, obligatoriamente necesitamos inspirar y facilitar todos los mecanismos para que aumente la conciencia de la población. ¿Cómo se hace eso? Con educación, con prevención. Lamentablemente, un toque de queda o restringir la libertad de las personas no puede ser un recurso válido cada vez que tengamos una situación como sociedad. Así es como yo lo veo. Y hablando sobre la resiliencia que tú decías con Soró hace un momentito, si nosotros estamos llamados a ser resilientes, y es cierto, debe ser en base a una esperanza. Debemos estar confiando en algo. Y nosotros sí, vuelvo y repito, confiamos en Dios. Pero estamos en una democracia y nosotros necesitamos respuestas. Ahora mismo, no solamente nuestro espíritu está de duelo porque está mutilado. Están mutiladas personas por la tragedia que pasó. Están mutiladas familias que perdieron sus cabezas de familia, su padre, su madre, familias que se fueron, muchos miembros de ellos. Está mutilada la cultura y no han hablado de eso, mutilado el merengue. No podemos cegarnos y dejar de lado todas esas cosas y no podemos mutilar la libertad, no podemos mutilar la democracia.
necesitamos respuestas. Y como ciudadana, después de varios días que ya pasó este hecho, nosotros no vemos un rostro que nos dé esa confianza para seguir siendo resilientes en este sistema. No sé qué me puede decir Juan Francisco Consoró. ¿Cómo lo ve? Consoró, licenciado Consoró. Luz y el doctor han tocado un punto muy importante y coinciden con un punto jurídico del cual yo quiero hablarle a nuestros seguidores y a la nación dominicana. Ciertamente, como dice el doctor, el artículo 6 de la Constitución define lo que es la nación dominicana. Y quiero leerlo porque de la lectura de ese artículo 6 de la Constitución se desprenden muchas cosas importantes que yo entiendo que el país debe saber. Artículo 6 de la Constitución dice: todas las personas y los poderes públicos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulas de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución. El artículo 7 dice específicamente lo que el doctor dice de la democracia y las libertades. Y lo que la compañera Luz Jenny dice: la República Dominicana es un Estado social, democrático de derecho y organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, con los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes del Estado. ¿Por qué digo esto y por qué comienzo por aquí? A raíz de la tragedia ocurrida en el YC, muchas personas, y vuelvo y repito lo que dije en el programa pasado, no conozco al señor Antonio Espaillat, no sé quiénes son los dueños del YC y le digo la verdad, ni me interesa. No sé quién es esa persona, no he coincidido con él en ningún ambiente. Yo lo que soy es abogado, conocedor un poco de las leyes y del debido proceso y de que toda la actuación de un poder público está sujeto a la Constitución como la Constitución lo dice. He escuchado personas hacerle un llamado a Jenny Berenice, que ahora sí se va a hacer justicia, que se tiene que acabar el mundo, que el derecho penal no juzga conmoción, no juzga la moralidad. El derecho penal juzga hechos conforme a la prueba y el Código Penal describe y sanciona conductas. La única posibilidad legal de una afectación al derecho penal que existe post tragedia del YC es la posibilidad de una vulneración al artículo 319 del Código Penal, que describe el homicidio involuntario. Pero, ¿cuáles son los elementos constitutivos del homicidio involuntario? ¿Existen elementos de prueba en la mano de la sociedad dominicana para decir que en ese caso específico hay negligencia o imprudencia? ¿Existe una resolución o un informe de un organismo que le dijo a los propietarios de ese local que tenían que tener una ruta de escape o evacuación, una puerta de salida de emergencia? O ciertamente el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional en el 2023, cuando hubo el incendio, recomendó que esa estructura y esa edificación tenía que ser demolida. Esta plataforma, como nos caracterizamos por comunicar cosas con la verdad, para alejarnos del morbo, del mediatismo
y de la ignorancia y el desconocimiento. Nosotros pedimos ser parte de la investigación penal que se está haciendo, avalado en el artículo 262 y 263 del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República, para tener la información de primera mano, no de rumores mediáticos, no, la información de los organismos correspondientes encargados de la investigación, como lo es la Procuraduría General de la República. Jenny Berenice es un funcionario público, atada a la Constitución de la República, y no es una heroína. Ella no es legisladora, ella no puede inventarse un delito nuevo, porque el numeral 7 del artículo 69 dice que todo ciudadano debe ser juzgado por un delito que se encuentre sancionado en una ley preexistente. En este país no existe el delito de omisión. La comisión por omisión en nuestro país no está positivizada. El delito por omisión se introdujo en el Código Penal nuevo en su artículo 12, que no ha sido aprobado por conflicto con la comunidad internacional. Aquí no existe. O sea que si yo tengo que evitar que se produzca esto y por omisión eso se produce, la ley no me castiga. La ley dominicana no tiene positivizado el delito de omisión. Para que una persona sea sancionada penalmente en nuestro país, en el estado actual, tiene que positivizarse el delito de omisión, porque si no, estaríamos frente a una violación del principio de legalidad. La ley penal no admite inventarse un delito en el momento que ocurre el hecho. El artículo 12 del Código Penal nuevo, que no se ha aprobado, es que introduce el delito de omisión. La comisión por omisión es de configuración doctrinal de la teoría del delito. No me gusta eso, porque hasta el Padre Nuestro tiene la omisión. Sí, pero es que, ¿por qué no se aprobó el Código Penal nuevo? ¿Por qué? Por conflicto de los abortistas, de la comunidad LGTB, por presiones internacionales. Lo teníamos. Y por falta de pantalones. Lo teníamos, pero ¿qué dice? Porque es bueno que se entienda, que el país se entienda. Juan Francisco, déjame interrumpirte ahí, un chinchín nada más. Es que nosotros queremos un país distinto, pero estamos haciendo lo mismo. Lo mismo. O sea, si nosotros no tenemos un código procesal penal actualizado, todavía vamos a seguir las mismas leyes de los franceses, o no deriva del código penal francés el nuestro. En el actual, todavía estamos en el Código Penal francés estamos tratando de adaptarlo para introducir nuevos delitos, nuevas conductas. Ajá. Pero por conflicto de intereses no se ha podido aprobar el código. Okay. Pero quiero leer el artículo 12 de la propuesta de Código Penal. Sí, el artículo 12 dice: responsabilidad por imprudencia o negligencia. La persona jurídica que cometa el hecho punible comprometerá su responsabilidad penal si se comprueba que ha actuado de forma imprudente o negligente. Y el artículo 13 define lo que es el delito de comisión por omisión. Dice: en las infracciones que tengan un resultado material, el resultado típico será igualmente atribuible a aquel que, teniendo el deber de evitarlo y contando con la posibilidad de ello, no lo haga. Para que la omisión sea punible, escuchen bien esto es en la propuesta del Código Nuevo. Para que la omisión sea punible, es necesario que se cumpla una cualquiera de las condiciones siguientes. ¿Y cuáles son esas condiciones que nuestro nuevo código, que no está aprobado, trae? Que el agente sea garante de la protección de un bien jurídico determinado o garante de la vigencia de un determinado foco de peligro. Que se ostente la posición de garante siempre que exista la obligación legal o contractual de actuar de una forma determinada o exista una estrecha relación de comunidad entre personas, o cuando dentro del propio ámbito del dominio se asuma voluntariamente la protección de una persona o la vigilancia de una fuente de peligro, o si se ha creado por medio de un actuar precedente una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. ¿Qué quiero decir con esto? En el estado jurídico penal actual, por más que nos duela, y es lo que quiero llevar al pensamiento de la sociedad dominicana, el derecho penal no juzga conductas morales. El derecho penal no juzga conductas
de conmoción, estamos enlutados, estamos conmocionados. El derecho penal juzga conducta desplegada en base a hechos probados. Por eso yo le digo, si no existe un informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional o de la Comisión Nacional de Emergencia o de algún organismo estatal que le haya recomendado a esas personas demoler esa edificación, no existe la posibilidad de persecución penal. Y, por ejemplo, qué bueno que dices eso, porque como yo lo veo, nosotros no estamos contridentes en la calle, como en los audiovisuales, haciendo huelgas y pidiendo la cabeza de alguien. No es así. Lo que ha pasado aquí no se paga con cárcel. Yo entiendo que esto es algo para llamar a la conciencia y llamar a la prevención. Nosotros necesitamos saber la verdad. Eso es lo que necesita saber el pueblo, la verdad. Nosotros no podemos vivir en terror. Las personas están aterradas porque hay empresas, lugares privados que siguen todos los lineamientos y sí hay seguridad, pero no sabemos si eso pasa en otro lugar público, qué respuesta van a tener los organismos pertinentes en términos de qué, de resolución en el momento y de castigo, de consecuencia a los responsables. O sea, no sabemos. Yo pienso que es el momento ideal para que unamos todas las ideas de todos esos organismos. La Comisión Nacional de Emergencia, la Defensa Civil, están los bomberos por otro lado, el Ministerio de Interior y Policía. Es el momento para que hagamos un protocolo de verdad, único. Porque aquí en este país va la Defensa Civil y te dice, mira, tienes que hacer tal cosa, y va y se te aparece otro diciéndote, mira, tal cosa. Y hay otro que te dice el registro sanitario, y otro que te dice, mira, la ruta de evacuación. Debe haber un solo jodido protocolo que diga, mire, esa empresa, esto es lo que hay que hacer. Y a usted lo va a estar acompañando este equipo para que usted se ponga a la altura de lo que la República Dominicana está exigiendo. Pero entonces, tú tienes que ir aquí, y de aquí te va para allá, y este tiene que ver con el mantenimiento de los extintores, el otro con el cursito del que yo qué cosa, y el otro que si el punto de encuentro, que es la pendejada. Entonces, al empresario se le pone un poquito más difícil. La cosa. Debemos simplificar, pero también esa simplificación tiene que ver con que todos esos organismos que acabo de mencionar se pongan acorde, se pongan de acuerdo y lleven solo un documento para la aplicación. Porque aquí andamos en desbandada y realmente no entendemos a quién le compete una cosa ni la otra. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a mi amigo Consoro. Vamos a suponer de que nosotros no tenemos un código nuevo. Que ahí vienen, según muchísimos abogados con los que yo he hablado, vienen muchísimas cosas distintas al código actual. Si se va a juzgar un problema como lo que acaba de pasar en esa famosa discoteca de casi medio siglo, es con este código. Con el que tenemos actual. ¿Y cuáles son las posibilidades que da ese código para que salga condenado? ¿Y cuál sería la pena, por ejemplo, en caso de que sí, para los dueños o el representante de la discoteca? Vamos a hablar de lo que tenemos ahora y de lo que estamos en camino de tener. Si tuviéramos el código nuevo aprobado, la pena a la que ese señor se enfrentaría desde el punto de vista penal son 60 años. ¿Por qué? Porque el código nuevo trae la figura del cúmulo de pena.
por varias infracciones, se suman la pena y la pena máxima a imponer frente al cúmulo de pena serían 60 años. Ahora bien, ¿se pueden acumular la pena en este hecho? Yo entiendo que no, porque es un solo hecho que produjo múltiples resultados. Es un solo hecho que produjo múltiples resultados. No se pueden ver como hechos diferenciados y distanciados. Pero en la novedad de lo que viene en el nuevo código es que va a existir la figura de cúmulo de pena y la pena máxima podría llegar hasta 60 años. Ahora, en lo que tenemos actualmente, si conforme a la investigación y a las pruebas se determina que hubo recomendaciones, que lo visitaron instituciones como la Secretaría de Trabajo y conforme a su reglamento de seguridad le dijo, mire, esto no está apto. Lo visitó, por ejemplo, la Defensa Civil y le dijo, tienes que abrir una puerta de evacuación, una ruta alternativa. Y aún así los propietarios de ese establecimiento se negaron a hacerlo, entonces ahí estaríamos hablando de homicidio involuntario por negligencia. Pero es difícil decirlo, muy difícil, porque hemos perdido 200 y pico de compatriotas. Hay muchas personas mutiladas, muchos niños huérfanos. Pero tú hablas de que lo que hemos perdido, pero no se menciona realmente lo que vamos a tener en vida en una silla de ruedas. Sí, los mutilados. O con discapacidad, sí. que de verdad que la muerte y eso se parecen mucho. Pero, vuelvo y les repito, el derecho penal no juzga conmoción, no juzga luto. El derecho penal juzga hechos en base a prueba y a conducta desplegada. Entonces, en el estado actual de nuestro derecho, sí, esas personas van a tener responsabilidades civiles, van a tener que pagar económicamente por el daño causado a esa persona. Pero como decía Luz, ¿se paga con dinero o con cárcel lo que ha ocurrido? No se paga. Pero en el derecho penal actual que tenemos, las posibilidades penales que tenemos son el homicidio involuntario en caso de probarse la negligencia o la imprudencia, cuyas penas van de 6 meses a 2 años. Y tengo una pregunta para el tema de salud, por ejemplo. Tenemos muchas personas que salieron de la discoteca y no están en la estadística y que están fallecidas por trauma, por no se sabe qué cosa, porque salieron aparentemente bien del lugar, sin ser trasladados por 911 ni nada de eso. ¿Qué pudiera usted decir, doctor, en esos casos? Porque ya he visto varios testimonios en redes sociales de personas despidiendo a sus familiares porque estuvieron ahí, aparentemente no tenían nada y después fallecieron. Sí, pero ¿quién diagnosticó y quién dijo que no tenían nada? Es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Es que esto es más profundo de lo que la gente piensa. Mira, existe lo que se llama trauma por aplastamiento, que fue lo que sucedió ahí. Y en este caso no fue un auto que te chocó y te llevó a una pared y te comprimió la pelvis o el muslo o la pierna. No, fue un techo que cayó. Imagínense dónde dio primero. Todo el que recibió un golpe ahí lo recibió primeramente en la cabeza. Si estaba sentado, si estaba bailando, si estaba cantando, en la cabeza, porque fue de arriba que vino. Pero de no suceder así y que a ti te cayera una viga, por ejemplo en la pierna, hay cosas que suceden. Hay trauma de la parte ósea, que es lo que más normalmente la gente entiende. Se fracturó una pierna, eso no es tan simple, porque esa pierna también tiene vasos sanguíneos, tiene nervios y tiene músculo. Sí, músculo. Lo primero es que si usted dura mucho tiempo sentado, por ejemplo, y está comprimiendo, por ejemplo, el nervio ciático, usted cuando se para de ahí, un calambre, no puede acercar y se puede ir hasta de boca. Bien, imagínese usted que le caiga un bloque de eso en una pierna, todo ese tiempo usted con la pierna ahí adormecida. Lo primero es que eso sería un trauma de nervio periférico, pero esa no es la cosa más importante.
ahí hay un vaso sanguíneo, hay una arteria, hay una venas y hay vasos linfáticos, pero me voy a enfocar mejor en la parte que tiene que ver con el retorno venoso. Hay una gran tríada que puede provocar coágulos en las piernas. Eso fue descrito por un científico de apellido Virchow. Está el éxtasis venoso. En este caso es cuando la sangre no fluye, sino que está estancada, para que se entienda, por mucho tiempo en el mismo lugar. Está la hipercoagulabilidad y está también la lesión del endotelio. El endotelio es la capa más íntima, más interna, que está en contacto con el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos. Cuando ese endotelio se rompe, entonces unos elementos que van circulando en la sangre, llamado plaqueta, van a la parte rota y se acumulan ahí, provocando un trombo. Nosotros conocemos de lo que es la trombosis venosa profunda, que se da por esos elementos que yo acabo de mencionar. Y cuando ese trombo migra, se desprende de ahí, puede alojarse en cualquier sitio. Si se aloja en el pulmón, se llama tromboembolismo pulmonar, fatal. A veces puede ser un trombo pequeño, te da sintomatología, pero a veces muy masivo, como en regadera, y te copa todo un pulmón y puede llevarte a la muerte. Entonces, muchas personas salieron de ahí, pero tal vez esa persona no la pusieron en observación el tiempo necesario, o no fueron estudiadas. Le hicieron un Doppler, le hicieron radiografía, le vieron cómo estaban los pulmones, si había algún colapso, algo no, o si en el Doppler podía diagnosticarse una trombosis venosa profunda y tratarlo de forma inmediata. Se hizo eso. Por eso digo, ¿cómo me dices tú que estaba sano? Una persona sana no muere así. Hay reclamo legal para eso, Juan. Pero déjame terminar con esto, porque te hablé de la parte de los vasos sanguíneos. La gente no piensa nunca en el músculo. El músculo tiene una proteína llamada mioglobina. La mioglobina tiene la función de fijar el oxígeno. Ustedes han oído hablar de hemoglobina, ¿verdad? Cuando tiene la hemoglobina baja, tiene anemia. La hemoglobina transporta a través del torrente sanguíneo el oxígeno. Pero la mioglobina fija el oxígeno en la célula muscular, y eso hace que en deficiencia de oxígeno el músculo siga funcionando hasta cierto punto. Cuando el músculo se rompe por un trauma por aplastamiento, o también puede ser por quemadura extensa, quemadura bien profunda que afecta en la musculatura, se libera la mioglobina. Y esa mioglobina, circulando en el torrente sanguíneo, cuando pasa por el riñón, se encuentra con un medio ácido y precipita. Y eso da al traste con la función normal del riñón. O sea, empieza el fallo renal. Un paciente que tenga ese tipo de trauma tiene que ir a diálisis fácilmente. Y tiene que ser tratado como alcalinizando la orina, poniéndole bicarbonato. Bien, entonces, las cosas no son tan sencillas. Una pierna, usted pudo haber tenido simplemente un golpe en una pierna, un golpe simple en una pierna, y usted lo ve simple. Pero las implicaciones que ese golpe puede llevar, puede traer, es más allá de cualquier pensamiento de la comunidad normal. Entonces, cuando hay una persona que sale de un trauma así, independientemente usted lo vea, tiene que ponerlo en cuarentena, usted tiene que vigilarlo y tiene que hacerle los estudios pertinentes. Ahora, ¿estamos preparados para eso? Esa es otra pregunta. Una persona que salió del jet set no debe irse a su casa hasta que todos los especialistas, lo vea un cirujano vascular, lo ve el ortopedista, lo ve el internista. Si el paciente es diabético, tiene que verlo un endocrinólogo. Si el paciente es asmático, tiene que verlo un neumólogo. Tiene que verlo hasta un psicólogo, tiene que verlo, porque a veces nosotros dejamos las cosas como somos muy chabacanos, y la ciencia no es así. Esa gente que salió de ahí no debió irse así a su casa, sin verlo un psiquiatra, un psicólogo. Ustedes saben el trauma emocional que tienen los sobrevivientes.
ver todo eso alrededor, ver tantas personas que estaban compartiendo en un minuto, todos alrededor, mal heridos y otros muertos. O compañeros, amigos. Están entendiendo el alcance del asunto. De la medicina no se trata con tanta ligereza. Me decía un amigo, pero yo no vi los médicos ahí. Los médicos no tienen que estar ahí. Algunos médicos tienen que estar ahí. Los médicos están esperando el trauma cráneoencefálico. Los médicos que están esperando la fractura de pelvis, de columna y ese tipo de cosas no están en el campo. Están en el quirófano esperando que tú llegues. Que tú llegues para hacerte los estudios pertinentes, decir, este paciente tiene tal cosa y debe ir urgente al quirófano. Entonces, ¿puedes explicar por qué algunos lo movieron a X sitio, algunos a otro sitio? Porque hay personas que especulan diciendo que eso obedece a estatus, a las clases sociales. Falso. Y tengo idea de que es otra cosa. Falso. Cuando un médico ve a un paciente no le mira los ojos, ni tampoco le mira el bolsillo. No es que el médico sea contador de nadie. Pues yo se lo digo a mis pacientes, yo no soy contador tuyo. Este es el medicamento que tú debes utilizar. Ah, que es caro. Bueno, pero que yo no hago medicamento. Yo no soy contador del paciente, ni estoy mirando cuánto cuesta el medicamento. Ese medicamento es el que funciona y es el que tú llevas y tenemos que hacer el esfuerzo de obtenerlo. Nosotros no le miramos, los médicos no le miramos el ojo a nadie. ¿Tú sabes por qué mandan uno al Darío Contreras y otro se va a Sedimat? Porque dependiendo del triaje, que es el triaje y la clasificación de ese paciente, para tú saber si es un paciente que puede esperar un poquito o si tú te lo tienes que mandar a ortopedia, a neurocirugía o tienes que enviarlo a cirugía vascular. Pero ¿qué pasa? Que los hospitales de este país tienen especialidades muy definidas. Por ejemplo, cuando una gente se rompe una pierna, ¿en qué hospital tú piensas? ¿En el Darío Contreras o en el Ney Arias? Si una gente se da un golpe en la cabeza, tú piensas en el Ney Arias, ¿verdad? También en el Darío Contreras. Pero entonces tú vas clasificando, mira, allí hay un vascular, lo tenemos en Sedimat, va para Sedimat. Este va para la Plaza de la Salud, dependiendo de qué presente el paciente. El médico no le ve el bolsillo a nadie. Claro, el médico que se respeta, porque aquí en este mundo hay de todo, pero no se debe a la posibilidad económica, se debe a que los hospitales de este país tienen áreas fuertes en diferentes áreas, valga la redundancia. Bien, ¿hacia dónde nos conduce todo esto de manera positiva? A modo de cierre. 3 cosas sensatas he escuchado post tragedia. La primera, y me gustaría que producción comparta el mensaje del presidente que dice, tenemos un vacío legal en la supervisión de la infraestructura. Yo invito al presidente a que con su equipo legal le haga un vistazo a la ley que crea la Comisión Nacional de Emergencia, porque sí, ciertamente tenemos un vacío legal para una supervisión continua de la infraestructura, donde acumula mucha gente y dan servicio público. Son privadas, pero dan un servicio público porque va mucha gente. En cuanto a la supervisión de la infraestructura, ahí tenemos un vacío legal y tenemos que crear una ley. Cosa positiva, ya el presidente, el equipo lo vio y está trabajando en la configuración de una ley para prevenir situaciones como esta a futuro, que es lo que la sociedad tiene que encaminarse a marcar. Modificar nuestras leyes en cuanto al cumplimiento de las normas de seguridad. Porque para mí, yo no sé si es cierto lo que se ha dicho, yo me enmarco en lo legal y en la prueba. Pero para mí hay un conciliábulo, una complicidad culpable de las autoridades. Una complicidad culpable de las autoridades. Porque sí es cierto que se recomendó el derrumbe en el 2013, ¿por qué no se cerró el establecimiento? En caso de que sea cierto. Si no tenía una puerta de escape, de seguridad, ¿por qué no se obligó que se construyera? Entonces, las cosas positivas es que tenemos que llamarnos a la reflexión de lo que siempre decimos aquí,
que las leyes son para cumplirlas y la sociedad tiene que estar educada. En mi caso, yo quisiera que todos hagamos memoria de todas esas historias que vemos en las películas de Disney, en las producciones de Hollywood, en los libros. Lo que sea que usted lea, casi siempre relata el viaje del héroe en sus páginas. Y siempre resalta una frase que resuena bastante en esta situación y aplica para todos. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Con eso cierro. Yo pienso, repito, que es el momento ideal para nosotros ponernos todos de acuerdo y crear una norma general que abarque todos los negocios de alto, de alta... Donde visitan muchas personas. Sí, de alta... Donde se congregan visita, muchas personas. Sí, incluyendo las iglesias, que nosotros a veces, por ser asuntos de religión, populismo y la pendejada política que siempre nos arrastra, lo dejamos de lado. A las iglesias hay que visitarlas también, atención, defensa civil, porque hay muchas iglesias que están en muy mal estado y que teniendo gente dentro puede suceder lo mismo. A las iglesias hay que visitarlas. Este es el momento de nosotros hacer algo diferente para que no vuelva a pasarle a un dominicano ni a ninguna persona que nos visite tal tragedia. Así es que, compañeros, yo pienso que para luto, aquí no me venga con la pendejada de que el luto, que yo, que cosa, ese tipo de populismo, a mí no me venga con esa vaina, no. De verdad que hasta me enfogona. Aquí lo que queremos es soluciones. Vamos a tratar de que eso no vuelva a suceder. Pero no me venga a ti con un luto, de que mira que luto, mira, yo siento a mi manera. Y vuelvo a decir, yo estoy muy apenado, muy acongojado. Sobre todo por la pérdida de Ruby, que, por cierto, tenía una finca en mi pueblo, Sabana Grande de Goya. Para nosotros es una gran pérdida, pero no es momento para lamentar tanto. Hay que resolver para que no vuelva a suceder. Gracias por acompañarnos. Coméntenos aquí debajo cómo lo ven. En el canal debajo del canal van a encontrar la intervención que esta plataforma, a través de unos amigos, hicimos para ser parte de la investigación, así como el acto que le solicita al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional una copia certificada del informe que se levantó en el 2023 a raíz de un incendio ocurrido en ese establecimiento, a fin de que no se manipule y no nos dejemos llevar por el mediatismo. Es por la ley y las pruebas, y todo ciudadano conforme a la ley tiene derecho a participar en esa investigación y que se le explique al pueblo lo que realmente pasó y por qué pasó, y que si hay consecuencias, aún sean de las autoridades, esas consecuencias sean cumplidas y que la ley se aplique. Hasta la próxima. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast.